Buen día. Buenas. Bueno, hoy la idea era repasar teorema de los residuos. Así que voy a empezar con eso, ¿tá? Cualquier cosa, prenden el micrófono y preguntan. Profe, Sí. en el libro figura, o sea, los parciales viejos, o sea, con nombre de curso viejo y otro con nombre de curso nuevo. O sea, ¿qué diferencia hay entre el curso nuevo y el curso viejo? ¿Algún tema que Sí, no tenemos que hay ver? gran diferencia, porque el curso viejo era de todo el semestre. Vieron que el curso nuevo se acortó y va solo hasta principio del argumento. O sea, la diferencia es esa. Todo lo que viene después del principio del argumento en el curso viejo no se dio. ¿El orden era el mismo? O sea, primeros parciales del curso viejo sería Sí, lo que tenemos que estudiar. sí. Pero te vas a dar cuenta, porque, por ejemplo, teorema de Riemann, esas cosas que no dimos, o sea, te vas a dar cuenta que hay cosas que no corresponden. Ah, perfecto. Gracias. ¿Tá? Porque es el mismo curso, pero se cortó a la mitad el curso nuevo. Bueno, empiezo Profe, ahora entonces. ¿puedo hacer una pregunta cortita? Sí, Estuve viendo las clases que grabaste del teórico y sí. hay un montón de... unas clases, das como unos sketch, decís que las demostraciones, o sea, yo le voy a dar un sketch de la demostración, es decir, de un teorema, por ejemplo. Tenemos que profundizar después, ¿no? Con el libro, o quedarnos solamente con los sketch que nos... Bueno, no sé si, ¿sabés lo que te pido? Que mandame un mail o poné en el foro exactamente a qué teorema o qué te referís y te puedo decir mejor. Dale, dale. Como regla general, lo que yo no hice en los videos no lo voy a pedir, pero no sé bien a qué parte te referís. Yo creo que los teoremas que di los demostré. Puede ser que en algún video haga un sketch y después en un video posterior haga la demostración. Eso también puede ser. Ok, está, dale, genial. ¿Tá? Me fijo bien, dale. Gracias. Dale. Si quieren preguntar algo más antes de empezar. Bueno, entonces empiezo a repasar el teorema de los residuos. Bueno, entonces lo primero es qué es el residuo. ¿Tá? Primero, ¿qué es el residuo? De F en Z0. ¿Tá? Bueno, entonces es el coeficiente A sub menos 1 en el desarrollo de Lorentz de F en el anillo Z tal que entonces acá se supone que este
es el anillo A. ¿Tá? Lo voy a dibujar. Tenemos acá Z0, R y R grande. En este anillo A, entonces se supone F holomorfa en A y se escribe F de Z es la suma de n igual menos infinito hasta n igual más infinito de A sub n Z menos Z0 a la n. ¿Tá? Entonces, es para el caso cuando la función f es holomorfa en un anillo, pero no en el punto Z0. O sea, decimos que f tiene una singularidad aislada, y en un anillo alrededor de Z0 se puede escribir f como una serie biinfinita. ¿Qué es el residuo? Entonces, el coeficiente A sub menos 1, es decir, el que va multiplicado sobre Z menos Z0. ¿Tá? Ese es el residuo. O sea, cuando uno escribe alrededor de una singularidad f como una serie infinita, el residuo es el coeficiente A sub menos 1, o sea, el que multiplica 1 sobre Z menos Z0. ¿Tá? Eso es el residuo. ¿Preguntas? Bueno, el punto 2 entonces es que tiene de especial el residuo. ¿Qué tiene de especial ese coeficiente entre todos los infinitos que hay? Bueno, es el que sobrevive cuando uno calcula la integral en gamma de f de z de z, gamma curva cerrada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la integral en gamma, que es, bueno, es la integral de toda esa suma que es la integral de los términos negativos más la integral de los términos positivos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta parte, la integral de los términos positivos, da 0. ¿Por qué? Porque esta función de 0 a infinito es holomorfa en Z0. ¿Tá? Entonces, la integral en una curva cerrada de una función holomorfa, en todo lo de adentro, da 0. ¿Tá? En todo el disco. Y esta parte es la integral en gamma de la suma de n igual menos infinito hasta n igual menos 2 de a sub n z menos z0 a la n más
la integral en gamma de a sub menos 1 sobre z menos z0. Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá es a sub menos 1 por el índice de la curva gamma alrededor de z0. Y esto de acá es 0. ¿Por qué es 0 esta parte de acá? Acá también va, perdón, 2pi. Me olvidé de 2pi por i. ¿Por qué esta parte da 0? Bueno, hay una parte de convergencia, que eso está demostrado en los videos, que esta suma sale para afuera de la integral. Pero después, z menos z0 a la n, si n es por lo menos menos 2, tiene primitiva holomorfa. Entonces, al tener primitiva, la integral en una curva cerrada da 0. Entonces, esta parte es 0, y lo único que sobrevive es a sub menos 1 por el índice de la curva alrededor de z0 por 2pi por i. Acá estoy tapando algo, me parece. ¿Pregunten? O sea, por eso es importante el residuo, porque cuando uno va a calcular la integral de la función, en definitiva, lo que le va a dar es, a menos de unas constantes, el residuo, el coeficiente a sub menos 1. Sigo. Si me preguntas, sigo. Bueno. Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto 3, digamos? Por definición, el residuo de f en z0 es el coeficiente a sub menos 1, fíjense que es 1 sobre 2pi por la integral en gamma de f de z, si gamma es una curva de índice 1 alrededor de z0. O sea que si ustedes tienen la singularidad z0 acá y toman una curva gamma que le dé una sola vuelta, el residuo se calcula así. Lo pueden ver de acá, que esto es 1, entonces a sub menos 1 es 1 sobre 2pi, la integral en gamma de f de z. Bueno, pero en definitiva, por más que uno tenga esta fórmula, hay que calcularlo, ¿tá? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se calcula, ¿tá? Entonces, ¿cómo se calcula el residuo? Bueno, ahí depende de qué tipo de singularidad sea z0. Voy a empezar el caso más fácil, que es si z0 es un polo de orden 1. ¿Qué quiere decir que z0 sea un polo de orden 1? Que f de z la puedo escribir como 1 sobre z menos z0 por una función g de z, que es holomorfa en z0, y que no se anula en z0. ¿Tá? Porque como z0 es un polo de orden 1, quiere decir que el desarrollo de f, el último término de potencias negativas
de z menos z0 que no se anulan es el a sub menos 1. Entonces después queda todo el desarrollo de la función en serie de potencias positivas y por lo tanto es una función holomorfa. Bien, ¿qué pasa en este caso entonces? ¿Cómo hago para calcular? Uso esta definición, o sea, el residuo de f en z0 es 1 sobre 2pi, la integral en gamma de f de z, que es g de z, sobre z menos z0 de z. Pero bueno, fíjense, g ahora es holomorfa en z0, lo que f no es. O sea, g ahora verifica que es holomorfa en z0. Ya le saqué para afuera esta singularidad en z0. Por lo tanto, esto de acá es g en z0, por la fórmula de Cauchy. Entonces, esta es la manera de calcularlo cuando f tiene un polo de orden 1 en z0. ¿Preguntas? Bueno, entonces les hago cómo calcularlo cuando es un polo de orden mayor. Entonces, si Z0 es un polo de orden M, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que f de z se escribe así, es como a sub menos m, z menos z0 a la menos m más más a sub menos 1 dividido z menos z0 más a sub 0 más a sub 1 z menos z0 más toda la, o sea, termina finita la parte negativa y acá sigue todas las potencias positivas en el desarrollo de f. Pero ¿qué pasa entonces? Si yo multiplico todo por z menos z0, acá me queda a sub menos m más este término, el a sub menos 1, me queda por z menos z0 a la m menos 1, más a sub 0, z menos z0 a la m, más, y todos estos por z menos z0 a la algo mayor que m. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa entonces si a esta función le llamo g de z y la derivo? Si derivo g de z m menos 1 veces, fíjense, por ejemplo, si la derivo una vez, ya esto se me va. Cuando la derivo, esto se me va y este me queda m menos 1 por a sub menos 1 por esto a la m menos 2. Pero cuando la derivo m menos 1 veces, me queda a sub menos 1, que es el residuo, más todas estas todavía tienen potencias positivas. Entonces, si la evalúo en z0, si derivo g de z y evalúo en z0, lo único que me sobrevive es el a sub menos 1. Obtengo el residuo. Es decir, que el residuo de f en z0 es la derivada m menos 1 ésima de z dividido m menos 1 factorial, porque obviamente obtengo m menos 1 factorial
por A sub menos 1. ¿No? Porque cuando fui derivando, estos se me van saliendo para afuera. Entonces, la derivada m-1 dividido m-1 factorial evaluada en z0 me da el residuo. Entonces, esa es la manera de calcularla cuando es una singularidad, un polo. Hago una pausa acá para preguntas. Profe, Diga. tengo una duda. Sí. En algunos ejercicios aparece, por ejemplo, la función 1 sobre seno de z, Sí. evaluada, no sé, en 0 o en kpi, que es donde tienen los polos. Sí. Eso en realidad, si vos le pones una z arriba, después por L'Hopital, ya te queda un polo de orden 1. Pero me estaba generando duda, en realidad si yo tengo 1 sobre z, sobre seno de z, perdón. Si yo me acerco si yo me acerco a 0, digamos, por el eje real, por el lado positivo, eso me va a tender infinito. Pero si me acerco por el lado negativo, ¿eso no me tiende a menos infinito? Lo que pasa es que estamos en los complejos. No hay menos infinito y más infinito. Solo está tener módulo muy grande, o sea, hay un infinito. Ah, está bien. ¿Me entendés? Es el plano complejo y tender a infinito que es que a partir de un momento estés afuera de cualquier bola. Ah, porque me generaba duda como que podía no existir el límite si era diferente. Claro, no, porque fíjate, si vos te vas, aunque te vayas por esta recta, digamos, a infinito para allá, lo que vos le estabas llamando menos infinito, en realidad te está saliendo de toda bola que es el infinito de la esfera. Ah, perfecto. ¿Está? ¿Más preguntas? Bueno, sigo entonces ahora con ya que queda claro. Fíjense que ahora repasamos qué era el residuo y cómo calcularlo. Ahora vamos a ver para qué sirve, digamos, cuál es el teorema de los residuos. Bueno, entonces, lo primero que hay que saber es el teorema de Cauchy en homología. ¿Qué dice esto? Dice que si F es holomorfa en omega y gamma, una curva o multicurva, o sea, o suma de curvas, homóloga a 0, en omega, entonces la integral en gamma de f de z es 0. ¿Está? Entonces, esto es una generalización del teorema de Cauchy que dice que si tenemos un omega abierto relleno, la integral de cualquier curva cerrada de una función holomorfa es 0. Acá no le pedimos que omega sea relleno, de hecho puede tener agujeros, se los dibujo acá. Este es omega. Pero ¿qué pido? Le pido una hipótesis a la curva, que gamma sea homóloga a 0. ¿Cuándo una curva es homóloga a 0? Intuitivamente es que no le dé vueltas a los agujeros, es decir, por ejemplo, esta es homóloga a 0. Si yo tomo esta que le da una vuelta a este agujero, entonces tengo que considerar también otra que le dé una vuelta en el sentido horario, para que esta más esta, o sea, la suma no le da vuelta a este agujero. O sea, la definición es que el índice de gamma respecto a cualquier punto del complemento de omega sea 0.
Para eso se los anoto acá. O sea, recordar, digamos, gamma es homóloga a 0 en omega, si el índice de gamma respecto a z es 0, para todo z que no pertenezca a omega. Es decir, si omega tiene agujeros, puntos que no están en omega, la curva no le puede dar vueltas. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Bueno, si la curva no le da vuelta a los agujeros, bueno, entonces la integral en gamma es 0. ¿Tá? En las curvas que son como esta, es de hecho lo mismo que el teorema de Cauchy original. Y en las curvas como esta, ¿se acuerdan que se usa ese truquito de dividir en dos curvas que el interior quede todo contenido en el abierto? La demostración formal lleva más trabajo, porque ya sabemos que las curvas pueden ser muy complicadas, pero esa es la idea, ¿tá? De por qué es cierto este teorema. ¿No? Entonces, si una curva es homóloga a 0, la integral da 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la curva encierra singularidades? ¿Tá? Eso es el teorema de los residuos. ¿O preguntas de esto sobre el teorema de Cauchy en homología? Bueno, sigo. Una pregunta. Sí, pregunten. ¿Este es más general que el otro? ¿Que el de Cauchy? Sí. Claro, porque vos fíjate, el de Cauchy te pide que el abierto sea relleno, o sea que todo lo de adentro... Ya, pero acá estás poniendo una condición en la curva también, que en Claro, Cauchy. pero pará, ¿qué pasa? Como es relleno, cualquier curva que vos hagas es homóloga a 0. Cualquier curva verifica la hipótesis. ¿Por qué? Porque para no ser homóloga a 0, tendría que darle vuelta a un punto que no esté en omega. Pero como omega es relleno, los únicos puntos que no están son estos, en la componente no acotada, y por lo tanto el índice da 0. Claro, ¿Entendés? O sea, es más general. está. En un abierto relleno, todas las curvas son homólogas a 0. Para vos poder hacer una curva que no sea homóloga a 0, tenés que poner un agujero. Porque entonces acá yo te hago esta curva y ya no es homóloga a 0 porque tiene índice 1 respecto a este punto de acá. Sí, entendí. Bien. Gracias. Bueno, entonces residuo, ¿qué te dice? Ahora suponete que F es holomorfa, no en todo omega, sino que tiene un número finito de singularidades, que le voy a llamar Z1 hasta Zn. ¿Ah? Y gamma es homóloga a 0 en omega. Entonces tenemos la situación anterior, que omega puede tener sus agujeros, pero además la función no es holomorfa en todo omega, sino que tiene ciertas singularidades por acá. Y la curva es homóloga a 0 en omega. ¿Está bien? O sea que a los agujeros de omega no le da vueltas, pero bien que le puede dar vueltas a las singularidades de F. ¿Está bien? Esta sería gamma. O sea, es homóloga a 0 en omega. Entonces, ¿cuánto vale la integral en gamma de f de z de z? Fíjense que 0 no va a ser porque para el teorema anterior vos precisabas que la función fuera holomorfa en todo omega. ¿Está? Pero lo que dice este teorema es que, bueno, basta calcular los residuos en los puntos a los que la curva le da vuelta, y eso es el valor de la integral. Es decir, mira, 2pi por i por la suma en zi de los residuos de f en zi, o sea, la suma de igual 1 hasta n, por el índice multiplicado por el índice
de gamma respecto a zeta i. Dibujo acá de nuevo omega que lo tuve que borrar. ¿Está bien? O sea, para calcular la integral en gamma, basta calcular los residuos, o sea, la integral alrededor de una pequeña curva alrededor de cada singularidad, que además esas sí son polos, por lo menos lo sabemos calcular. Basta calcular eso, fijarte cuántas vueltas le da gamma a esa singularidad y hacer la suma. ¿Está? ¿Por qué se verifica eso? Porque fíjense que como gamma es homóloga a 0 en omega, es decir, que a los agujeros de omega no les da vuelta, gamma en homología, o sea, gamma es homóloga a la curva que es la suma en i, de i igual 1 hasta n, del índice de gamma respecto a zeta i por gamma i. Es decir, que gamma i, esta es gamma 1, esta es gamma 2 y esta es gamma 3. Si yo considero una curvita que le dé una sola vuelta, bueno, la clase de homología de gamma es las vueltas que gamma le da al zeta i por esta vueltita, por una vuelta. Entonces, cuando hago la integral en gamma de f de z, esto es lo mismo que la suma de i igual 1 hasta n del índice en gamma zeta i por la integral en gamma i de f de z de z. Pero esto, por definición, es 2pi por el residuo de f respecto a zeta i. O sea que en definitiva, lo que hay, cuando vos tenés una curva y una función que es holomorfa, excepto en ciertas singularidades que quedan adentro de la curva, o sea, en la unión de las componentes acotadas, ¿cómo haces para calcular la integral en la curva gamma? Bueno, te basta calcular las integrales en una pequeña curvita alrededor de cada singularidad. Y reitero, si esas singularidades son polos, tenemos una fórmula para calcularlo. ¿Preguntas? Si la singularidad fuera esencial, No, ahí no sabemos, no hay manera de calcularlo, el o sea, no residuo. puedes hacer el residuo. Claro. O sea, el teorema vale igual, ¿viste? Por esto que te expliqué acá, la integral en gamma vale el residuo, tendrías que calcular, pero si la singularidad es esencial, hay un teorema que no vimos, pero la imagen de cualquier bolita da densa en la esfera. Cuando vos haces f de gamma, da denso. Entonces ahí no hay forma de calcular el residuo, como cuando es un polo que tenemos una fórmula explícita para calcularlo. O sea, a lo que voy es que en un entorno de una singularidad esencial es muy salvaje lo que pasa con la función, como para calcular la integral. O sea que decimos de que no existe o que no podemos calcular. No sabemos. No, o sea, esto en general, este teorema se aplica cuando la función es meromorfa, es decir, que las singularidades son polos. Las singularidades de la función son finitas y son polos. Está. ¿Ah? Profe, tengo una duda. Sí, pregunté. Porque es de anterior, cuando calculaste el residuo de un polo de orden mayor a 1, Sí. es evaluar la derivada de orden n-1, siendo en el orden del polo, evaluado en el polo sobre n-1 factorial, ¿no? Sí, pero la función es otra, no es la función f de Sí, z. La Sí. G.
Ahora, ¿puede ser que esa G no se pueda, la derivada no se pueda evaluar en eso y haya que hacer el límite, por ejemplo? Pero no, porque ¿qué pasa? Justamente, si vos, la función G, la función G de Z era Z menos Z0 a la M por F de Z, ¿verdad? Entonces, F de Z, como el polo era de orden M, cuando vos haces esto, todos los coeficientes que multiplican potencias negativas de Z menos Z0 desaparecen, o sea que esta es holomorfa en Z0. O sea que es infinitamente derivable en Z0. Ah, perfecto. No, porque te decía medio de memoria porque estuve buscando ejemplos y no encontraba, por eso me voy a hacer la pregunta, pero tenía como el ruido en la cabeza de que algún día tuve que hacer, había hecho eso, y para hallar el residuo hice el límite porque cuando quería evaluar no me quedaba. Creo que era algo era tipo Z sobre seno cuadrado de Z o algo por el estilo. Digamos, a la hora de calcular la derivada podés hacer lo que quieras, incluidos límites, de hecho, son límites, ¿no? Sí. Las derivadas por definición son límites, pero lo que quiero decir es que no puede ser que no exista la derivada porque esta función es holomorfa, porque viste que te queda una serie de potencias con todo términos positivos, y las funciones analíticas son holomorfas. Ah, perfecto, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Cuando, o sea, decís que algo es homólogo a, o sea, cuando es homólogo a cero es como que no le da vuelta a puntos que no pertenecen al conjunto. Ahora, cuando dijiste que es homóloga, tipo, a la sumatoria de los índices por el gamma i, ¿qué vendría a ser? Que tipo, es como que es homóloga a la cantidad de veces que le da vuelta, tipo, a cada singularidad. O sea, por ejemplo, si le das 5 vueltas a Z1, o sea, como que tienes que sumar eso. Sí, mirá, te muestro acá. Suponete que este es omega, lo dibujo relleno para simplificar, porque total la curva es homóloga a cero en omega, o sea que a los puntos de omega no le da vuelta. ¿Tá? Sí. Este es omega y esta es gamma. ¿Tá? Gamma. Fíjate que a este punto, por ejemplo, de acá, suponete que este tiene una singularidad acá y una acá. A este punto de acá le está dando menos 2 vueltas, ¿viste? Porque son 2, pero en el sentido antihorario. Y a esta menos 1. Entonces, si yo a este le llamo Z1 y a este le llamo Z2, la curva gamma la puedo escribir como menos 2 por gamma 2 menos gamma 1, donde gamma 1 y gamma 2 son estas chiquitas de acá. Sí. ¿Por qué es homóloga? Porque acordate cuál es la definición de ser homóloga, que el índice de las dos, si ahora yo considero la resta de estas dos curvas, porque dos curvas son homólogas si la resta es homóloga a cero. Entonces, justamente cumple la definición, ¿verdad? Que el índice alrededor de las singularidades es cero, porque justito la armaste para que te dé lo opuesto. ¿Entendés? Sí, sí. Me faltaba eso. Quería que dos curvas fueran homólogas, porque vi que lo usaste en una demostración y no me había cerrado del todo. ¿Vos me habías hecho la pregunta de E a la 1 sobre Z la vez pasada? No. Ah, No, yo no. ¿Entendiste? Entonces, dos curvas son homólogas, eso capaz que me faltó decirle, gamma 1, o sea, alfa 1 es homóloga a alfa 2. En un abierto omega, acá le voy a poner omega prima para que no se confunda con este, sí, solo sí, la diferencia, alfa 1 menos alfa 2, es homóloga a 0. En omega prima. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. Homóloga y homotópica no son lo mismo, ¿no? No, nosotros no vimos el teorema de Cauchy en homotopía, pero
curvas homotópicas es que se puede deformar una en la otra continuamente. Las curvas homotópicas son siempre homólogas, pero al revés no es verdad. Nosotros vimos el teorema en homología. Ah, bien, está. Porque vi que lo usaban para unas soluciones, creo, o en las notas viejas también se habla de homotopía. Es normal darlo, pero como para todas las aplicaciones el teorema en homología está bien, yo no lo vi. Está bien, gracias. La teoría de homotopía de curvas no la hicimos. ¿Más preguntas? Bueno, está esto de teorema de los residuos es todo. Fíjense, una cosa más que digo sobre esto. Es lo que se utiliza en esos ejercicios que le piden calcular integrales impropias en R. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran cualquier curva que es así, pónganse que esto es menos R y esto es R. Cualquier curva cerrada así, no importa la forma en realidad, puede ser un cuadrado, un triángulo, lo que sea. Pero cualquier curva cerrada que contenga el segmento menos R y R y después la completan para cerrarla en el plano complejo. Y ustedes tienen una función, por ejemplo, 1 sobre x2 más 4. ¿Tá? Que tiene dos singularidades. La extienden ahora. Esta función, pónganle que la quieren integrar acá. Quieren hacer la integral impropia. Si la extienden al plano complejo, tiene dos singularidades. Adentro de esta curva que dibujé queda uno solo. Entonces, por el teorema de los residuos, la integral en esta curva cerrada es el residuo en esta curva. El residuo lo saben calcular, porque acá tiene un polo de orden 1 en esta singularidad. Entonces, cuando hacen el límite, cuando R tiende a infinito, acá obtienen la impropia, y siempre se trata de probar que esto, el resto de la curva, tiende a 0, o si no, si tiene un límite, calcularlo. Entonces, si ustedes saben, este límite es lo que quieren calcular, la integral impropia, y este límite o es 0 o lo saben calcular, entonces, obteniendo el residuo, sacan este valor. Profe, Sí. el límite del borde es con deformación de camino, ¿no? Sí, por ejemplo, en uno de los videos hay hipótesis generales, por ejemplo, si z por f de z tiende a 0, cuando z tiende a infinito, el borde de arriba tiende a 0. O sea, en esos videos pueden encontrar conjuntos de hipótesis que les garanticen que esta parte se va. Pero si no se puede hacer a mano, también pueden calcular a mano el módulo y ver qué pasa con esta parte, porque fíjense que estas curvas, tal vez no siempre, pero si esta curva, por ejemplo, es una semicircunferencia, se puede parametrizar y hacer la cuenta a mano. O sea, lo que voy es, hay teoremas generales, y también puede ser que lo puedan estimar a mano la integral en el borde. O sea, si no cumplen las hipótesis para que valga 0, o sea, si el límite cuando z por f de z tiene, con z teniendo infinito, no se va a 0, hay que hacer la cuenta a mano. Hay que si vos no tenés algún criterio, si digamos las hipótesis generales no se te verifican, tenés que hacer la cuenta. Porque si esta parte no se te va, si a vos querés calcular la impropia y esta parte no se te va, estás en problemas, porque la impropia es solo este límite. Y el residuo es este límite más este límite. Porque tiene que ser la curva cerrada para aplicarle el teorema. Claro, habría que parametrizarlo, o sea, con no sé, R coseno y R seno, sí, entre 0 y pi, y después al final hacer tender R infinito. Tal cual. Ah, perfecto. Profe, yo tengo una duda.
justamente de eso por los ejercicios de entrenamiento que pusiste. Sí. Yo usé lo del lema de formación de camino, pero o sea, no tenía como demostrar que Z por F de Z, o sea, tendía a 0 cuando tenía infinito, pero la curva que te dan es tipo justamente un triángulo. Ahí, un triángulo no, son como, o sea, ahí te dice que cuando vos tomás el R a infinito, se te va a 0. O sea, Sí. es lo mismo que decir que el arco de circunferencia se te va a 0, ¿no? Con el Claro, infinito. pero no importa que sea el arco de circunferencia, porque es lo que te digo. Si vos considerás esta curva, la triangular, Sí. por el teorema de los residuos, la integral en esta curva también es el residuo. Porque esta curva es homóloga a esta, ¿te das cuenta? Ah, bien. Ni siquiera necesitaba el arco de circunferencia, entonces. No precisás que sea una circunferencia. Está Cualquier bien. curva, si vos tenés una singularidad acá, ¿está? Lo que te dice el teorema de los residuos es cualquier curva que lo encierre, incluso aunque le dé vueltas, la integral en esta curva es igual al índice, en este caso 2, por el residuo, por la integral en esta curva. Está buenazo. ¿Qué les pareció el entrenamiento? ¿Fácil, difícil? Está bien, no sé, Está bien. tipo, con las cosas que hemos hecho, creo que sale. A mí, por Está ejemplo, bien, era la idea. en este último ejercicio, a mí lo que me generaba duda del que estaba hablando el compañero, era que, claro, cuando termino de calcular la integral me da algo, o sea, con residuos me queda algo imaginario. Y si es una integral real, no me tendría que quedar con una parte Bueno, imaginaria. ¿les dio algo imaginario? Por lo menos yo llegué a lo imaginario. Déjenme chequearlo, capaz que le pifié en algo, pero la idea era eso, que apliquen el teorema de los residuos en esta curva. Capaz que le faltó multiplicarlo por 2pi. Y ahí No, se no, te el tema que tenía 2 pi y después tenía el 29 medios por un lado y el pi por otro. Ahora después lo chequeo, ¿tá? No sé, Cualquier A mí cosa lo que me quedó es un coseno con una i adentro, pero que el coseno en sí en realidad es real, por más que tenga una i adentro. Que haya un coseno con una i adentro no quiere decir que sea una solución compleja, ¿no? O sea, no sé si capaz que por eso decís que te quedó imaginario, pero... No llegué a nada con coseno, por eso. Pero tendría que verlo entonces otra vez. Sí, yo también lo chequeo porque yo lo hice así, el ejercicio, y lo colgué, pero no me puse a hacer detenidamente las cuentas, así que lo hago esto. Hay uno de los residuos que es un número real, cuando lo multiplicás por el 2pi, tipo, te queda el i, ahí no se te va. Claro. Me voy a fijar entonces. Profe, Claro. Sí. no sé si después podría subir, aunque sea tipo eso, cuánto da cada uno de esos ejercicios, tipo, el uno da tal número para saber si llegamos bien al resultado. Bueno, hago las cuentas y veo. Dale, gracias. Lo tengo que hacer porque ya te digo, hice los problemas, pero después no lo calculé. Pero sí, se los hago. ¿Tá? Y seguimos mañana, hacemos principio del argumento, que es lo último. Y no sé si se me quedó, capaz que terminamos mañana nomás, y puedo poner miércoles o jueves otra clase de consulta. Si no, si veo que me quedó algo para atrás, pongo otra clase de repaso, ¿tá? Perfecto. Mañana, Bueno, nos vemos. ¿Sí? ¿Mañana sería a esta misma hora? Sí. Mañana a las 2. ¿Qué clase de consulta con Joaquín? ¿A qué hora? 1:30. Pero Las creo que... hacemos seguiditas, yo a las 12 y él 1:30. Perfecto. ¿Está? Bueno, gracias. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos, gracias.